Mari Castillo, directora del IPUEF Quintana Roo. Y también doy la bienvenida a Angelia Butrón, nuestra conferenciante el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra, por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Bueno, como ustedes ya saben, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, esta institución dinamiza actividades que nos invitan a la reflexión sobre la historia de nuestros derechos. Hace 31 años se creó la CDH, la Comisión de los Derechos Humanos, y entre sus atribuciones y facultades de proteger y de promover los derechos humanos, se tiene como eje central y fundamental la dignidad humana. En este contexto han transcurrido 33 años desde su creación y 8 personas han sido las encargadas de ocupar las presidencias. De esas 8 personas, 2 administraciones ya pertenecen a las mujeres, siendo mi antecesora la licenciada Celia Pérez Gordillo, y entre ambas administraciones hay 22 años de diferencia. El análisis de esta circunstancia nos invita a la reflexión y nos invita también a generar acciones que retomen la participación de las mujeres en la vida política, en los proyectos comunitarios y sobre todo que se reconozcan y que se documenten nuestras aportaciones en el ámbito público. En este contexto y en el marco de esta fecha tan representativa para este organismo autónomo que hoy presido, es importante organizar actividades que visibilicen nuestra participación política. Es por eso que agradecemos la participación de la maestra Angelia Butrón con el tema de la conferencia sobre las mujeres en el ámbito político construyendo Quintana Roo. Y bueno, finalmente también es importante mencionar para nosotros que durante esta conferencia abordará aspectos específicos de la tesis que realiza, y uno de los aspectos que seguramente hará notar es la dificultad que tuvo para poder documentar con fuentes bibliográficas las aportaciones de las mujeres en su participación política. Eso implicó, seguramente ella nos hablará más al respecto, que tuviese que valerse de fuentes orales para poder realizar esta investigación desde el ámbito sociológico. Para mí es muy importante cerrar mi intervención reconociendo no solamente a las mujeres que han hecho historia, sino también a aquellas que la investigan y la documentan. Agradecer y reconocer a las mujeres que son redes de otras mujeres, que sobre todo en el ámbito político de nuestro Estado han dinamizado el relevo generacional para que podamos ejercer y gozar de nuestros derechos. Reitero la posición de esta institución como una institución constructora de la paz, receptiva y propositiva, donde nosotros trabajamos por los derechos humanos. Muchísimas gracias por estar aquí. El evento oficial a nivel estatal se desarrolló en el Teatro Constituyentes del 74, y durante ese evento, en mi intervención, yo decía la ironía que representaba el estar en ese evento conmemorativo con un auditorio repleto de mujeres talentosas, exitosas, poderosas, cuando que ese es un recinto donde el nombre de una legislatura constituyente del 74 estuvo integrada por puros hombres. En ese momento fundacional de la historia de Quintana Roo fue protagonizada solo por ellos, y la Constitución, nuestra Carta Magna que nos regula hasta la fecha y que evidentemente ya tuvo una serie de reformas desde el 74, esa primera Constitución fue redactada únicamente con la visión masculina, fue redactada únicamente por hombres. Sin embargo, también no tardó nada en que empezáramos a ver a las primeras mujeres quintanarroenses ocupar espacios y sobresalir en ellos. La primera legislatura estuvo integrada de puros hombres, sí, casi, pero con la participación y además una destacadísima participación de nuestra querida y entrañable María Cristina Sangri Aguilar, que en paz descanse. Y seguramente, como Argelia lo va a plantear, desde 1975 había mujeres notables que puede considerarse como una élite política, y decir también que eran la excepción, no la regla. Fueron mujeres pioneras que abrieron camino para las siguientes generaciones
Y si hoy nos encontramos en un escenario de democracia paritaria, es en buena medida resultado de la labor que desempeñaron todas estas mujeres. Desde el IQM hemos procurado rescatar, preservar y difundir esas historias, y por eso no solamente hemos hecho todo lo posible por visibilizarlas a través de reconocimientos, a través de sus historias, de sus aportes en la historia política de Quintana Roo, especialmente en este momento que estamos transitando rumbo a los 50 años de historia como Estado libre y soberano. Quiero decir que la aportación y la investigación de Argelia es un aporte significativo para entender de dónde venimos y vislumbrar mejor hacia dónde queremos ir nosotras las mujeres. En su investigación, Argelia, y además lo recuerdo muy bien, entrevistó a varias de estas mujeres políticas. Los testimonios que obtuvo son un importante acervo porque nos permite conocer de viva voz cómo percibieron estas mujeres su participación, el ejercicio de sus derechos políticos, el contexto de la actividad política dominada por hombres, la sororidad de sus compañeras de partido y su relación con mujeres de otras fuerzas políticas. Estoy convencida de que la conferencia nos va a dar mucha luz sobre cómo avanzamos un buen trecho en pocas décadas, sobre cómo hemos definido la arquitectura de una democracia paritaria que a muchas mujeres nos dio muchísimo trabajo el poder construirla desde nuestros espacios de acción, desde las aportaciones que fuimos realizando a través de la historia, y que en el marco de este día conmemorativo que enfatizamos mucho, estamos atravesando por marzo, el mes de las mujeres, enfatizamos mucho en decir que el 8 de marzo no es una fecha de celebraciones, no es una fiesta, sí es una oportunidad que al conmemorar, reconocer a todas las mujeres que han luchado a través de la historia, pero también de hacer un corte de caja y un balance de todo lo que hemos avanzado y de todo lo que hemos logrado nosotras las mujeres. Mucho éxito en esta conferencia y, como siempre, reiterándonos desde el Instituto Quintanarroense de la Mujer a sus apreciables órdenes. Muchas gracias, maestra Mari Haddad Castillo, directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer, por sus palabras. Seguidamente tenemos el mensaje de inauguración por parte de la licenciada Susana Hurtado Vallejo, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Adelante, diputada. Muy buenas tardes a todas y cada una de ustedes, todas las que estamos conectadas de forma virtual. Agradezco la invitación de la licenciada Omega Ponce Palomeque, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. También saludo con mucho agrado a mi gran amiga, a una mujer que respeto y admiro demasiado, que es a la maestra Mari Haddad Castillo, compañera de lucha, con quien hemos mantenido relación estrecha en temas de igualdad y prevención de violencia. A mi compañero diputado Guillermo Brands, que a lo mejor por múltiples ocupaciones no está con nosotras, espero que se incorpore en breve, que será muy importante porque, bueno, él es el presidente de la Comisión de Igualdad, de la Comisión de Derechos Humanos, y que sería importantísimo que estuviera de igual forma en esta conferencia magistral de la maestra Argelia Buitrón, que es una ponente que está, pues ahora sí, a la medida de lo que nosotros las mujeres estamos requiriendo, cumpliendo cada uno con las responsabilidades que nos corresponden. Avanzamos más rápido y a favor de nuestros derechos hasta lograr la igualdad sustantiva. Legislar a favor de las mujeres es fundamental para garantizar la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Las leyes desempeñan un papel crucial en la eliminación de la discriminación y la violencia contra nosotras, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de nosotras mismas, que es tan importante para que las leyes sean
cada vez más justas y equitativas y estén alineadas a los estándares internacionales de derechos humanos, que garanticemos la protección integral y el bienestar de las niñas, de las niñas, de las mujeres y las adolescentes. Además, es necesario que las leyes se apliquen de manera justa y efectiva y que existan mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para asegurar su cumplimiento. Por respecto a la ley electoral, no debo detallar lo que hemos avanzado en materia legislativa, pero sí quiero hacer hincapié que podemos asegurar que desde las leyes hemos propiciado una mayor protección para las niñas, los adolescentes y las mujeres quintanarroenses. Hoy, en este mes tan conmemorativo, que debemos celebrar y conocer nuestra grandeza como mujeres, siempre y cada vez que de alguna forma pensemos en mujer, debemos no solamente pensar en el 8 de marzo, sino pensar en los 365 días del año, el avance que hemos tenido tan grande en relación no solamente en los temas de las leyes, sino también en las políticas públicas que hemos realizado. Y siempre lo digo con tanto orgullo porque sí puedo decir que Quintana Roo ha avanzado. Bien, es cierto que ahorita comentaba mi querida Mari, que quien ha estado picando piedra, y estuvo picando piedra, que nos antecedieron, como una María Cristina Sangri, y como otras compañeras fuertes, que hoy pues ya no las tenemos, pero que ellas contribuyeron a los derechos y las libertades que hoy por hoy tenemos nosotras las mujeres. Sí puedo ser clara en estos temas, porque antes hablar de igualdad, de equilibrios, pues creo que era un tabú, y hoy lo podemos reconocer, primero porque tenemos una primer gobernadora en nuestro estado, en el estado de Quintana Roo. Y siempre digo con orgullo que la licenciada Mara está abriendo ese parteaguas que lo teníamos tan estrecho y que no podíamos avanzar. Hoy también puedo decir con beneplácito, así como lo comenta la gobernadora, como lo comenta mi amiga Mari Haddad, y desde luego yo creo que Argelia va a hacer mucho hincapié en esto, de que nuestro estado ocupa el primer lugar en tener la participación en las mujeres con un 64%. El poder legislativo tenemos de 25, 16 mujeres. En el poder ejecutivo, una primer mujer, y desde luego de las 11 municipios, 7 son mujeres y los demás son hombres. Y pues bueno, también se ha hecho y se ha dicho con mucho orgullo que en el Poder Ejecutivo, en el gabinete, está conformado con un 64% de la participación de las mujeres en espacios importantes de tomas de decisiones. Dicho lo anterior, declaro inaugurada esta conferencia magistral, Mujeres en la Construcción de Quintana Roo. Un análisis con su participación política y el ejercicio de sus derechos. Yo creo y estoy convencida que con la doctora Argelia vamos a tener avances con esta gran conferencia y se nos vislumbra, yo creo, una parte importante para que nosotras, todas las que aquí somos actoras importantes en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, podemos emprender juntas esta lucha de quienes anteriormente nos antecedieron. Y sin mayor preámbulos, pues vamos a dar precisamente el espacio a nuestra conferencista que hoy nos darán primero una semblanza y posteriormente pues tendrá la participación la maestra Argelia Buitrón, que es la ponente de esta conferencia magistral, de la cual estoy segura que vamos a aprender mucho. Es cuanto, y agradecerles a cada una de ustedes la invitación a esta gran conferencia. Muchas gracias, licenciada Susana Hurtado Vallejo, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Seguidamente tendremos la entrega simbólica del reconocimiento por parte de nuestra presidenta, la licenciada Omega Istar Ponce Palomeque. Bueno, pues
Para aprovechar también la presencia de nuestras invitadas, vamos a hacer la entrega simbólica de un reconocimiento a la maestra Argelia por su contribución con la actividad del día de hoy. Como bien lo pueden ver proyectado en la pantalla, pues nuestro agradecimiento por formar parte de las actividades que realiza esta institución, por impartir la conferencia virtual Mujeres en la Construcción de Quintana Roo, la participación política de los derechos de las mujeres y su ejercicio. Muchísimas gracias, maestra, y bueno, enhorabuena, creo que podemos continuar con el programa para poder realmente conocer el contenido de la información que nos comparte el día de hoy y poder aprender acerca de ello. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy enormemente contenta, muy feliz de poder platicar un poquito de mi experiencia en este tema. Agradezco enormemente las palabras que cada una de ustedes, mujeres empoderadas, mujeres poderosas, mujeres en una posición de decisión, una posición de poder de decisión en la administración pública en Quintana Roo, y lo cual yo estoy enormemente agradecida y me siento muy feliz de poder compartir con ustedes un poquito de esta investigación. Si voy a entrar de lleno, si me lo permiten. Esta es una investigación que realicé cuando estuve de estudiante en el Instituto Mora, como respetuosa y cariñosamente lo conocemos mucho, ¿no? Como el Instituto Mora, en la Ciudad de México. Y platicando un poquito de mi experiencia, quiero comentarles dos puntos importantes. Uno es el objetivo de esta conferencia, el objetivo, como muy bien lo dijeron cada una de ustedes en diferentes palabras, pero el objetivo de esta investigación y posteriormente de esta conferencia es visibilizar, exactamente lo que comentaron, visibilizar la participación, visibilizar la no participación, visibilizar el ejercicio que hemos hecho nosotras las mujeres en luchar, en ganarnos, porque es verdad, nos lo tenemos que ganar, no nos lo regalan, en ganarnos un espacio, en mantenernos vigentes y en dar resultados, porque no solo es una labor política, es una labor de lucha, de visibilizarnos como actoras, actrices pujantes de este movimiento. Cabe la pena aclararles también, si pasamos a la siguiente diapositiva, es decir que si bien esta investigación fue gracias a las entrevistas, una serie de entrevistas que me brindaron a las mujeres que elegí en su momento en ese espacio de tiempo, y que estoy enormemente agradecida, lo voy a mencionar, no voy a decir nombres de todas las personas que estuvieron inmersas en estas entrevistas, pero sí voy a mencionar algunas personas que estuvieron en esta investigación, porque sí quisiera honrar, sobre todo, como bien lo mencionaron, es imposible no mencionar el nombre de la profesora María Cristina Sangre Aguilar. Es imposible. Ella fue una precursora, fue una luchadora de espacios, y fue quien nos da un parteaguas y nos impulsó con su trabajo todo lo que hemos construido, y ustedes, mujeres que están en los poderes, en los puestos de decisión, no me dejarán mentir. Haciendo esta aclaración, me permito presentar cómo va a estar distribuida esta investigación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, voy a mencionar también que las diapositivas son solamente un método de apoyo, y para que los presentes, los que están viendo esta presentación, que me hacen el gran favor de conectarse y estar atentos de lo que les vengo a platicar, es que pues tengamos un panorama de qué es lo que les voy a presentar. Son 4 puntos principales. Podemos dividir la presentación, esta conferencia que les vengo a otorgar,
en 4 o 5 puntos. Es decir, uno, las características del Estado de Quintana Roo y cómo esto impacta de manera positiva o negativa la participación de las mujeres en la política en el Estado. 2, la forma de inclusión, la forma en la que las mujeres se insertan, se incluyen en la política en Quintana Roo, explicada a través de 2 conceptos importantes. 3, el medio de recopilación de información, por qué historia oral, cuáles fueron algunas anécdotas incluso de la recopilación de información, un análisis y una reflexión de por qué ser mujer, si ser mujer importa, si ser mujer fue algún efecto determinante para nuestra participación en la política, y creo que todos aquí sabemos que sí lo es, pero bueno, lo que quiero es que nosotras reflexionemos, que nos preguntemos, que me pregunten, y que mantengamos esta discusión viva, vigente. Y bueno, como reflexión final y reflexiones en general es los derechos humanos y su ejercicio en los derechos políticos de las mujeres. Aquí cabe señalar algunos puntos importantes. El Estado de Quintana Roo, sí, como primer punto, estamos hablando de un Estado, y la siguiente diapositiva, por favor, de un Estado con ciertas características que nos permiten identificar cuáles han sido los retos, cuáles han sido las características que nos ayudan a insertarnos en la política. Si bien todos los contextos sociales, todos los contextos económicos, sociales, políticos, determinan la inclusión y la participación de las personas en general, no solamente de las mujeres. Eso es un sesgo importante, o sea, es otro análisis, pero en general la participación de las mujeres, en particular, perdón, en general la participación de toda la ciudadanía y en general la participación de las mujeres. Aquí quiero mencionar una parte importantísima, su construcción, y analicemos y platiquemos, reflexionemos, que este es el punto al que yo quisiera llegar con todos los presentes, con todas las personas que están conectadas y con ustedes que son miembros del presidio. La construcción del Estado de Quintana Roo se da en unas particularidades que no se dan en el resto de la República, nada más a reserva del Estado de Baja California, que fue sí también constituido en esta historia moderna como el Estado de Quintana Roo. El Estado de Quintana Roo, nosotros recordemos que a partir de noviembre de 1974 es cuando ya se crea la legislación pertinente para que nosotros podamos ser llamados Estado. Recordemos que antes, y ustedes lo deben de saber perfectamente, antes hablábamos de una figura política distinta que era el territorio. El territorio del Estado pues sí contaba con ciertas reglas que nos daban del centro de la República, pero no contábamos con los derechos completos de lo que significaba ser un Estado y las repercusiones políticas que esto tenía, y de orden político. Y aquí en esta construcción quiero enmarcar algunas cosas. La migración. La migración como un efecto importantísimo en la construcción de la sociedad, en la construcción de los quintanarroenses, en particular de los chetumaleños, cozumeleños, cancunenses, etcétera, pero de los quintanarroenses. La migración sucede aquí de 2 formas. La primera es la migración internacional. Recordemos, bueno, estamos en una ciudad fronteriza, en la ciudad donde inicia México, en el precioso Chetumal, y esto lleva un impulso cultural distinto que en otras partes de la República. ¿Por qué lo menciono? Porque si nos dan unos sesgos en la sociología, nosotros visualizamos cuáles son las características sociales, qué es lo que nos hace movernos, participar o no participar de la política, en qué condiciones me muevo, y yo siendo mujer, cómo esto impacta. Aquí quiero hacer una pequeña anotación. En estar definiendo, el construir este concepto de
este concepto de investigación, este objetivo de investigación, me di cuenta y nos ayudaban mucho y nos guiaban mucho en la maestría en que tenemos que observar las características sociales. ¿Y cuáles eran las características sociales de Chetumal, de Quintana Roo, del Estado? Que venimos de dos influencias importantes, tanto la sociedad maya como la influencia beliceña, como la influencia de la migración ordenada que se da por parte del centro de la República y otros estados. ¿Por qué digo ordenada? Porque esto fue una indicación del gobierno central para poder poner orden en la frontera. Si ustedes recuerdan, y seguramente muchas familias de las personas aquí conectadas, recordaremos que nuestros papás o nuestros abuelos no eran oriundos de Chetumal. No digo que todos, para nada, pero la mayoría de las personas tenían contacto con el centro porque había una campaña, y eso seguramente alguien de nuestra familia nos lo platicó incluso, que hubo una campaña para poder poblar Quintana Roo. ¿Y por qué lo poblamos? Porque el Estado mexicano necesitaba poner orden en la frontera. Había mucho tráfico de maderas preciosas y había tráfico de personas, no para dar una connotación negativa, sino que no había un orden jurídico y ni un orden legal de impuestos, incluso en la zona. Entonces es una indicación que se tiene del centro de la República en ese momento de limitar el orden, el límite fronterizo y poblar el territorio de Quintana Roo con gente mexicana. Y la construcción, y esto, el hecho de que, y aquí quiero hacer una connotación que para la construcción de la investigación fue importante, el hecho de que las personas vinieran a poblar no quiere decir que se identificaran todavía con un bien común. Era cuestión de tiempo y de décadas, incluso, de que podamos hablar de un arraigamiento de la zona. Es decir, yo me concibo como quintanarroense, como chetumaleño, no como que vengo de otro lugar. Yo ya me concibo parte de esta tierra, y esto es un estudio sociológico que da para mucha otra discusión, pero que no nos permite ahondar en esta conferencia, pero sí es algo que debemos de tener presente para poder contextualizar la forma en la que se da la participación en general política de los quintanarroenses y en particular de las mujeres. Otro aspecto importante que enmarcar es qué se da primero, si una construcción política o una construcción social política, una construcción social económica. En Quintana Roo, como bien seguramente lo recuerdan de viva voz de algún familiar, conocido, amigo, etc., el estado de Quintana Roo primero se consolida con una sociedad económicamente activa. Recordemos Cozumel como un principal puerto, antes incluso de ser la constitución de un estado como tal, Cozumel ya funcionaba económicamente hablando. ¿Cómo impacta, y quiero llevar este tema en el tintero, cómo impacta el hecho de que se haya construido primero una actividad económica? Y entonces la construcción del Estado obedece a resguardar los objetivos de una construcción social económica. Necesitábamos mantener ese orden y tener ese orden político para poder seguir creciendo económicamente hablando y poder establecernos correctamente con los aranceles, con los impuestos, etcétera, que se debían de pagar para la construcción misma de un Estado y sus instituciones. Entonces, estamos hablando de un Estado nuevo, es decir, un Estado con una historia moderna. No estamos hablando de un Estado que se construyó en la independencia, ni se construyó en la revolución, estamos hablando de un Estado que se constituyó como tal en el 64. Entonces,
aquí quiero llevar una reflexión en relación a la participación política de las mujeres. Si bien sí existía una participación política, muy probablemente, y como dijo la maestra Mari Haddad, había, como en toda la República, la participación casi única de los hombres. Y la política parecía ser una política igual hombres. Afortunadamente, hubieron mujeres aguerridas, hubieron mujeres que no sé si se preguntaron o no, y ahorita vamos a esa discusión, si estaban haciendo una repercusión, si iban a tener una repercusión en esta lucha feminista o no, pero que alzaron la voz, alzaron la mano, trabajaron y se visibilizaron. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí quiero entrar a otro análisis. ¿Cómo explicamos esa inclusión? Okay. Ya vimos las características del Estado, ya contextualizamos y nos imaginamos, y aquí los invito a hacer un trabajo de recordar algo que hayamos leído en algún museo de la ciudad que hayamos ido, algo que nos recordemos de cómo nació Cancún, por ejemplo, este análisis que llevamos del pasado, de cuál fue la construcción en el estado de Quintana Roo. Entonces, no puedo, necesito mencionar el marco teórico que utilicé en esta investigación. No los voy a aburrir ni voy a entrar en demasiadas especificaciones académicas, pero sí debo de mencionar cuál fue los parámetros y herramientas que utilicé en esta investigación para poder explicar a quienes no conocen para nada la historia, a los profesores que yo tenía en ese momento, a mis compañeros, a mis colegas, porque pues parte de el trabajo de investigación es eso, contextualizar tanto nacionalmente lo que estaba ocurriendo, como darle un nombre y apellido a la investigación y darle normas de investigación. Recordemos en el contexto nacional, y ya leí algo que me encantó que dijo mi querida amiga Mari, que dijo acerca de, si mal no recuerdo, del recuento de los años, de esta historia moderna que vivimos en Quintana Roo. Recordemos que apenas en los finales de los años 50, a principios de los años 50, en el 53, en octubre del 53, apenas se nos brindó el derecho político a votar. ¿Y por qué digo apenas? Porque a mí me resulta como mujer un poco increíble pensar que si yo hubiera nacido en el 45, probablemente no hubiera podido, o sea, en el 40, por ejemplo, no hubiera podido votar cuando cumplí 18 años. Entonces, hoy se nos hace, a mí personalmente, se me hace como algo increíble que pensar, pero era algo real, es algo real, eso es un hecho. Entonces, después del 53, que se nos otorgó el derecho al voto, no se nos regaló, se nos otorgó el derecho al voto, es una visualización de un derecho político de las mujeres. Y como bien comentó la diputada Susana, en este seguir del contexto internacional y bajar al contexto nacional era, bueno, ok, las mujeres reciben el derecho a votar y a ser votadas, y eso es algo que se va a cocinar tiempo después, pero ya se da un parámetro legal, una jurisdicción que nos permite poder participar activamente en la política. Pero entendamos algo o comprendamos algo, del 53 al 74, cuando se constituye el Estado, han pasado casi 20 años nada más. Entonces, imaginémonos a nosotras en el 74. Imaginémonos que estamos en ese momento del Estado de Quintana Roo, de la construcción del Estado, y que apenas han pasado casi 20 años de que ya puedo votar. Entonces, eso nos va a ayudar un poquito a comprender la visibilización que había de las mujeres en ese momento.
porque entonces podríamos, entre comillas, justificar la poca o menor que ahora participación de las mujeres en la política. En el estudio Roderick Camp es un autor que nos platica acerca de las redes. ¿Qué son las redes? Las redes son las formas en las que las mujeres, hombres y mujeres, se insertan en la política en México en general. ¿Y qué hago con mi investigación? Me llevo estos conceptos y los inserto en una realidad en Quintana Roo. Ok, ¿qué redes utilizo para saber en dónde puedo pensar que pueden entrar estas mujeres, para poderlas particionar en tiempo y en forma? ¿Cuál era la forma? ¿Cómo me incluyo yo como mujer en la política? Es decir, ¿qué es lo que me ayuda? ¿Qué es lo que me ayuda? ¿Qué me ayuda a insertarme? Y Mari recordará en su momento, porque fue parte de esta investigación, parte importantísima de esta investigación, cómo yo puedo contextualizar mi participación en la política. Si es a través de una red familiar, como bien su nombre lo dice, red familiares de quién soy hija, prima, hermana o sobrina. O sea, en mi red familiar se divide en dos. La familia en primer grado y la familia en segundo grado. ¿Quién es mi cuñado? ¿Quién es mi cuñada? ¿Quién es mi padrino? ¿Con quién me llevo? De que tenga un lazo familiar. Político o no, pero sí un lazo familiar que me acerque a esta persona que ya está en la élite, que ya está en el poder, pero que me va a ayudar a insertarme. La red institucional es lo mismo, solamente que hablamos de partidos políticos, asociaciones civiles y algún tipo de organización de la sociedad civil que tenga que ver con, entonces, insertarme en la vida política del Estado. Y la tercera, pero no menos importante, la red educativa. La red educativa, cómo me influye a mí o me determina a mí mi participación en la política, si tiene que ver con quién estudié, quién fue mi profesor, con quién compartía escuela, ni siquiera salón de clases, pero quién iba una generación arriba o una generación abajo que yo. Y de esa forma es muy fácil poder identificar la inserción de las mujeres en la política. Y otro concepto importantísimo en la construcción de esta investigación es el concepto de élite. James Wilkie habla acerca de elite lore. ¿Qué es elite lore? Así como nosotros tenemos culturalmente en la sociedad algo que se llama folclore, que todo el mundo conocemos ese concepto. Folk viene de las representaciones culturales que tenemos en nuestra sociedad. El canto, el baile, los juegos incluso culturales, las representaciones con canciones, con comida, con tradiciones. Eso es el folclore es decir, lo que hace la sociedad, la gente en ese sentido. Wilkie lo que hace en sus estudios es decir, ok, el elite lore es el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la élite política en un determinado espacio? Y aquí quiero aclarar algo. Élite no es nada peyorativo. El concepto de élite quiere decir las personas que son tomadores de decisiones. Es decir, y muchos expertos académicos lo hacen una diferencia. Si nos vamos desde tiempo atrás, hacen una diferencia en los estudios de democracia, que entonces hablan de una élite y hablan de un pueblo. Entonces, para que pueda existir esta comunicación, y aquí en medio pasan muchas cosas, aquí en medio está la sociedad civil organizada, cualquier tipo de organización de la sociedad civil, partidos políticos, asociaciones de cuidado de perritos, por ejemplo, asociaciones en este momento estamos hablando de asociaciones de lucha feminista, pero todo esto que ocurre aquí en medio tiene que haber. Son los gobernadores, los diputados, los políticos, los líderes que toman decisiones acerca de esto que está pasando aquí, que eso es toda la sociedad. La sociedad, se involucre o no, es parte y alimenta a esta élite. Bueno, aprovechamos este momento para poder leer un poco de la gran experiencia y expertise que tiene la maestra Argelia Buitrón Blancas como ponente. Es importante hacer mención
que la maestra Argelia es una mujer originaria de Chetumal, Quintana Roo, y ha mantenido una línea muy estrecha en asuntos de investigación de género desde que inicia ella sus estudios, tanto en la licenciatura como ahora en el posgrado. Parte de su expertise la tenemos en la licenciatura en Relaciones Internacionales, que la estudia en la Universidad de Quintana Roo en el campus de Chetumal, donde tiene una tesis y trabaja en un proyecto también relacionado con tema de mujeres denominado Las Mujeres Guatemaltecas Inmigrantes en Chiapas 2001-2006, donde ella realiza este trabajo en el campo con instituciones educativas y superiores de asociaciones civiles de Chiapas. Tenemos también que genera su maestría en gestión y análisis de políticas públicas en la Universidad Carlos III de Madrid, financiado por la Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas. Durante sus estudios, genera su tesis denominada Génesis y aplicación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres en Quintana Roo. Y también tiene una maestría en sociología. Muchas gracias. Es de tecnología. Pero entonces les comentaba, entonces esta participación de las mujeres que se da a través de la Elite LOR, no a través de la Elite LOR, sino que se incluyen dentro de la élite, el comportamiento de la élite, es algo importante que aclarar para esta investigación. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta de cierto comportamiento que hay de las mujeres dentro de la élite. Y ahorita nosotras, como mujeres informadas, hablamos acerca del concepto de sororidad. Y eso es algo importante que quiero aclarar. El concepto de sororidad, si bien fue añadido en la academia algunas décadas atrás, sí permeó un poquito después. Todavía yo cuando hice esta investigación con las mujeres, y Mari no me dejará mentir, mi querida María Haddad, no había este lenguaje. Este lenguaje de cómo, o sea, una pregunta, si hubiera hecho yo hoy esta investigación, efectivamente yo hubiera preguntado si están relacionadas con el concepto de sororidad, y no solo eso, sino es que si se sintieron parte si fueron sororas o sintieron esta sororidad por parte de otras actrices ¿por qué digo actrices? Por no decir actores políticos, sino actrices políticas. Ok, entonces, haciendo esta aclaración de que la investigación se atañó, se observó acerca de Roderick Camp y las tres redes y el concepto de Elite LOR de James Wilkie. ¿Por qué este concepto de Elite LOR? Porque Wilkie hace una investigación, la investigación más importante en México acerca de la construcción de la historia oral la hace James Wilkie, y James Wilkie lleva en una conclusión este concepto de Elite LOR. Por eso es tan importante enmarcarlo. Entonces, para recapitular lo que habíamos conversado acerca de las características del estado de Quintana Roo y toda esta parte de cómo se fue observada esta participación de las mujeres, podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo afectan estas características del Estado en la inclusión a través de estas tres redes de las mujeres en la política? Y aquí quiero llevar a que reflexionemos varios conceptos. Perfecto, entonces, ¿cómo influye, en qué marco se da entonces la participación de las mujeres en un Estado moderno? Es decir, si hablamos de la construcción de los estados en México en general, pues el estado de Quintana Roo es de los últimos estados en adherirse, bueno, no en adherirse, en tener esta característica ya de un estado, no de un territorio, sino de un estado. Y por otro lado, la construcción social. ¿Qué pasa? Pues somos una sociedad venida de afuera, no toda, en efectos no toda, pero sí tenemos el hecho de que las personas y que una sociedad se haya construido con personas migrantes, pues nos da una característica de
de querer unificar, construir una sociedad nueva, pero con una sociedad con unos mismos objetivos. Y Quintana Roo se hizo con familias trabajadoras, con familias que vinieron a tener las oportunidades que muy probablemente no tenían en sus localidades, en sus estados, y eso le permea un ímpetu distinto a la construcción de la sociedad en Quintana Roo. Mencionando eso, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí quiero presentar y hacer principal mención, por ejemplo, lo que decía la licenciada Palomeque. ¿Qué características tiene esta investigación y por qué para mí en lo personal me conmueve mucho y fue para mí una experiencia riquísima el poder hacer esta investigación? Cuando empiezo a construir mi objetivo, mi pregunta de análisis, yo decía, bueno, es que ¿qué quiero hacer con todo esto que he aprendido en mi queridísimo Instituto Mora? Yo me sentía como mujer, me sentía con una necesidad de retribuirle algo a mi Estado. ¿Por qué digo retribuirle algo a mi Estado? Porque yo soy hija de la educación pública. Yo fui primaria pública, secundaria pública, preparatoria pública, y como dijo Mari, soy egresada de la Universidad de Quintana Roo, orgullosamente, y yo decía, es que el Estado veló por mi educación. ¿Qué yo como estudiante de posgrado, cómo le retribuyo a mi Estado? Y los que me conocen saben que los estudios de género siempre me han acompañado, desde la licenciatura hasta siendo profesional, haciendo el diplomado con Flaxo de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, que me abrió mucho el análisis de la importancia de los estudios de género. En la licenciatura realicé una investigación acerca de la migración de las mujeres guatemaltecas y de su paso en México para poder llegar a los Estados Unidos, y de qué eran víctimas estas mujeres que pasaban en estas situaciones tan graves de vulnerabilidad. Y pensé, bueno, mi primera maestría que realizo con la Universidad Carlos III de Madrid, hablo acerca de, se acababa de crear, bueno, no de crear, de establecer en Quintana Roo algunas leyes que tenían que ver con la igualdad de género, con base a eso hice mi investigación de la primera maestría, y en esa segunda maestría dije, ok, necesito seguir con esta línea de investigación, es lo que me gusta, es lo que me gusta investigar, y me encuentro empezando a hacer mi análisis y pensando cómo construyo esta pregunta, qué tema voy a investigar. Empiezo a querer buscar cosas en internet, bajar libros, incluso los que me conocen saben también que aquí vive mi familia. Cuando vine a ver a mi familia en un periodo que pude hacerlo, que pude estar sin clases allá y que pude venir para acá, entonces me fui a la Universidad de Quintana Roo y me encontré con alguna bibliografía, pero que tiene que ver como las principales familias que se asentaron en Quintana Roo y entonces impulsaron esta parte económica, primero que la política, y que después las siguientes generaciones ya empezaron a tener interés por la política, pero no había estudios de mujeres. Y aquí quiero reconocer el trabajo de una mujer, que no tiene nada que ver con los reflectores políticos, pero que hizo un análisis importantísimo en contabilizar a las mujeres en puestos de poder de elección popular. Nuestra queridísima Cecilia Lavalle. Cecilia Lavalle hace un análisis de contabilizar, no solamente visualizó, sino que contabilizó a las mujeres que estuvieron participando en la política. Y eso fue una base importantísima para mi estudio, pero no fue suficiente. Entonces, ya había estudiado yo qué era la historia oral, cómo se comía, entre comillas, la historia oral, por qué era importante la historia oral, qué características tenía. Y yo dije, es que tengo, o sea, ya no es una opción, tengo que utilizar la historia oral para esta investigación, porque si no, no la voy a hacer, porque si no mejor investigo otra cosa de otro tema, de otro estado incluso,
porque me encontré con que no había bibliografía distinta. De hecho, la razón por la que se empieza a cocinar la idea de hacer yo había compartido con algunas amigas qué iban a hacer este 8 de marzo, me platicaba una desde su trinchera qué iban a hacer, otra desde su trinchera, yo también platicando y decía, es que tenemos que hacer un conversatorio, tenemos que hacer algo que siga poniendo en el tintero esto. Y mi reflexión es que no solamente basta con ponerlo en el tintero y platicarlo como lo estamos haciendo nosotras, sino que hay que escribirlo y hay que documentarlo y hay que dejarlo por escrito, porque las generaciones que vienen con nosotras, yo soy muy afortunada, por ejemplo, en porque pude entrevistar a María Cristina Sangri, y la señora con S mayúscula, por darle un título jerárquico importante, la profesora, fue un parteaguas en nuestra investigación, fue un parteaguas a todas las mujeres que participan en la política en puestos de decisión. Porque la historia oral, entonces, me daba el espacio para yo poder obtener de primera voz qué había pasado cómo se habían insertado estas mujeres en la política, cómo había sido su participación. Y aquí quiero aclarar algo muy particular de la historia oral. La historia oral nos sitúa, primero, nos estamos enfrentando a un hecho. Hay un hecho histórico. Por ejemplo, la construcción en noviembre del 74, ¿por qué digo construcción? La constitución, más bien, en noviembre del 74 de nuestro estado. ¿Ok? Ya somos estado de Quintana Roo, no territorio federal. Perfecto. De este hecho, ¿qué recuerdas? Tú que eres una mujer que está en los puestos de decisión, como lo fue la profesora María Cristina, ok, ¿qué recuerda de ese hecho y qué consecuencias tiene ese hecho? O sea, la historia oral nos permite, a través de la mirada de las principales actrices, observar el hecho en el pasado. Y entonces llevamos una reflexión a la misma persona que estamos entrevistando, porque la obligamos a recordar y a reconocerse en ese puesto de decisión. Ya que es un poquito jugar con el ego, pero también jugar con... Y si uno ve el hecho histórico en el pasado, entonces toma una idea diferente, una idea distinta, una idea más rica incluso. Entonces, yo me enamoré del ejercicio de la historia oral, porque entonces a mí me permitía poder documentar con las actrices de viva voz que estuvieron inmersas en ese hecho político, que tal vez no estuvieron como la primera gobernadora del estado de Quintana Roo en 1974, pero sí como un ente político alrededor de ese hecho histórico. Y eso es algo riquísimo. Nosotros en el estado somos de las pocas personas que podemos entrevistar a las principales mujeres que hubieron en ese momento o que recuerdan más fresco, por así llamarlo, el hecho histórico. Y por eso creo que es muy rica la investigación, porque nos puede brindar esa visión de las mujeres en la política. ¿Cómo me concibo yo como mujer en la política? Sé que soy una mujer en la política. Y aquí antes pasamos a la siguiente, por favor, lámina. Y a la siguiente, y ahorita nos regresamos a esa, si es tan amable. Y aquí quiero hacer mención, como bien lo comentamos, y quiero no solamente hacer mención, sino mantener vigente el trabajo de la maestra María Cristina. Y quiero que ojalá en nuestras pláticas, la investigación que está escrita, que ya tiene tinta, que ya hay una medalla con su nombre, nos ayude a mantener vigente y recordar a las mujeres que nos antecedieron. Y aquí quiero, y la siguiente fotografía también, por favor.
¿Por qué hace en particular importante este antecedente de la primera mujer presidenta municipal aquí en el Estado? Porque cuando nace la administración pública en el Estado, nace con las mujeres participando en él. No llevamos una lucha de 50 años, no llevamos una lucha de 20 años. Llevamos una lucha, y esa fotografía tiene anotados ahí en qué periodo fue en 1981. Y es una lucha que se enmarca en la construcción del Estado, de un Estado moderno, que no podía dejar atrás a las mujeres. Que era casi imposible, y mucho menos con mujeres tan aguerridas como fue nuestra queridísima profesora María Cristina Sangre. Y ahora sí nos regresamos a las dos fichas anteriores, por favor. Y quiero que aquí reflexionemos en otro sentido. ¿Ser mujer importa? Y esa sí fue una pregunta que yo hice abiertamente a las mujeres que entrevisté. Y quiero comentarles cuáles fueron mi hallazgo más importante. Recordemos que en esta revisión que hacemos y en esta conceptualización que hacemos de las mujeres en 3 diferentes redes, la familiar, la institucional y la educativa, en donde se insertan estas mujeres, que es un trabajo que tuve que hacer para poder identificar mi objetivo de estudio, cómo se percibían las mujeres. Y eso es algo que lleva una línea importante de reflexión. Una cosa es que el hecho haya sucedido y otra cosa es cómo me percibo en él. El hecho no se puede cambiar, el pasado ya está y está escrito. Pero cómo me percibo yo como mujer, como hacedora de ese hecho, aquí cambia un poquito las cosas. Porque hay mujeres en las que entrevisté y les hice la pregunta abierta y me dijeron, pues yo me percibía como alguien que participaba en la política y no se hablaba de que ellas fueran conscientes de que estaban haciendo parteaguas para nuestro género, que estábamos hablando de igualdad y de equidad. Y esto para mí fue importantísimo darme cuenta, porque entonces estamos hablando de una contextualización distinta. Es decir, nosotros ahorita ya platicamos acerca de las diferencias y de la lucha, del movimiento feminista. Pero en ese momento en el que yo entrevisto a estas mujeres, que son algunas mujeres que inician su carrera política temprano en el estado de Quintana Roo, me dijeron que nunca en ese momento habían reflexionado acerca de su papel en esta lucha. Y algo que quiero aclarar también, comentarles, es este doble techo de cristal, esta doble jornada que llevamos. Hay algunas mujeres en particular que me dijeron, y que abiertamente les pregunté, ¿tuvieron hijos? ¿Por qué no tuvieron hijos? Porque, ¿tiene algo que ver la inserción de la política con tener familia o no? ¿Cuál es su percepción al respecto? No importa aquí lo que yo pensaba, importa lo que ellas pensaban. Y algunas de ellas me dijeron, yo deliberadamente no quise tener hijos. Se acabó. Hoy podemos decir libremente si nosotras queremos ejercer nuestra maternidad o no. Y hay personas, mujeres, que la podemos ejercer libremente y que la ejercemos felizmente. Yo soy mamá de dos niños, de una niña y de un niño, maravillosos. Pero estas mujeres abiertamente me dijeron, no, yo no quise. Y yo hablé con mi esposo y le dije, yo no quiero tener hijos. Porque yo sabía que mi vida profesional iba a ser mermada y yo quería seguir con mi vida política. Hubieron otras mujeres que me dijeron, yo nunca me casé, no se me dio la oportunidad, no lo hice y seguí con mi carrera política. Y para mí fue un hallazgo importante porque en principios de los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s, pues tal vez jugábamos un poquito todavía con este deber ser y no con esta libertad con la que podemos decir ahorita nosotros, sí, no quiero, sí quiero, ahorita no, etc.
Y otra conclusión en este análisis que hacemos es eh, que ellas no se creían percusoras de este movimiento, pero eso no quiere decir que no suceda. Y yo traté de decírselo, digo, pues es que si lo fuiste, es que si lo fue, es que su participación enmarca la participación de otras mujeres porque abren brecha, abren camino, nos impulsan, nos abren un poquito el camino, porque no quiere decir que sea fácil, pero sí nos abren el camino para poder seguir esa inserción de las mujeres en la política. Y otra cosa que quiero mencionar, si nos vamos 2 diapositivas más, acerca de ya concluyendo este tema, y después llevando algunas reflexiones y anotaciones, es el hecho de saber que la legislación, este movimiento, esta apertura de canales de participación política, nos brinda hoy el derecho legal, porque ya hay una constitución, había sí una constitución, pero ya está legalizado a través de diferentes formas, de la misma Comisión de Derechos Humanos, del trabajo que hacen la diputada, los diputados en el Congreso, de visibilizar a las mujeres que han participado y siguen participando en la política. Ayer me parece que llevaron a cabo un ejercicio de mesas de trabajo en el Congreso, lo cual me dio muchísimo gusto porque es el marco de este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y entonces se sigue visibilizando. Pero yo quiero hacer un llamado aquí a todas las personas que nos escuchan. No solamente es importante, es importantísimo, es el primer paso, pero no solamente debemos de visibilizar, sino que debemos de dejar por escrito. Es importante para las generaciones venideras que haya un contexto, haya un antecedente, que no se olvide la participación política de las mujeres, porque abrimos brecha. ¿Y por qué digo abrimos? Porque la idea inicial de esta investigación fue, necesito documentar de alguna forma la participación política de las mujeres para que no se olvide. Y yo creo que puede sonar incluso un poco queriendo abarcar demasiado, pero si en algo yo podía contribuir y por dejar por escrito alguna investigación sobre estudios de género, aunque la maestría que hice en sociología política pues no podía irme de lleno con conceptos de género, sí le di ese tinte a una maestría en sociología política que hablaba sobre el comportamiento social político de las personas en los estados, o en los municipios, o en las comunidades, pero que tuviera que ver con la participación política de las mujeres. Y como reflexión, quiero mencionar, estamos en un momento histórico. Como mujeres y hombres, los niños que están que están observando esta realidad, tenemos a nuestra primera mujer gobernadora, y eso es un logro importantísimo que se ha dado en esta historia moderna del Estado, porque hay estados que no cuentan con esa particularidad, todavía no tienen una gobernadora mujer, pero no solo eso, históricamente estamos hablando en nuestra historia nacional que vamos seguramente a tener una primera mujer presidenta. Y eso nada más es la punta del iceberg de todo lo que se ha trabajado atrás, de todas estas legislaciones, de la visibilización de nuestros derechos, de la lucha por nuestros derechos humanos, nuestra lucha de los derechos políticos, nuestra equidad en la obtención de nuestros derechos políticos para poder votar y ser votadas. Y aquí quiero cerrar y agradecer enormemente la invitación de Derechos Humanos por abrirme este canal para poderles platicar y que reflexionemos juntos. Yo aquí no les vengo a... mi intención nunca fue encontrar el hilo negro de la participación de las mujeres en la política, pero sí
hacer un pequeñísimo trabajo de visibilizarnos, de dejarnos por escrito, de observar y mantener esta observación del hecho histórico que estamos viviendo como mujeres. Quiero acabar diciendo que seguimos en la lucha, seguimos en el movimiento, nos mantenemos firmes y yo quiero hacer un llamado, mi querida Mari, que está aquí presente, la diputada, a que si podemos llevar, y si en algo puede ayudar mi experiencia, a que se pueda seguir llevando esta construcción bibliográfica de las mujeres en la política. Estoy abierta a platicar, a platicar un poco más del detalle de la investigación para que podamos seguir haciendo historia, seguir siendo partícipes de la construcción de la participación política de las mujeres. En la última diapositiva, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a mis amigos, colegas, a las personas interesadas, a ustedes como miembros del Presidium. Les dejo mi teléfono personal, les dejo mi correo electrónico personal y la dirección en donde pueden descargar la investigación. Está en la biblioteca del Instituto Mora, la biblioteca digital del Instituto Mora. Ahí la pueden rescatar, bajar, ahí pueden ver a qué mujeres entrevisté y algunas otras conclusiones ya más académicas a las que llegué. Muchas gracias. Por mi parte, esto es todo y agradezco enormemente que me hayan abierto el espacio. Gracias. Muchas gracias, maestra Argelia Buitrón. Pues a continuación vamos a tener algunas de las muchísimas preguntas que nos estuvieron mandando. Se escogieron 5 de ellas. Una de las preguntas nos dicen, ¿qué le hizo tomar este tema a usted para su tesis? Un poquito lo mencioné en un principio. La razón por la cual yo quise hacer este tema, porque me di cuenta que había muy poco escrito. Desafortunadamente, no teníamos, no me encontré con mucha bibliografía. Incluso yo entré un poquito en una crisis porque dije, bueno, tal vez no estoy buscando bien, tal vez no estoy yendo a tocar las puertas que debo de tocar. Y el tema en particular es porque yo sentía, eso sí es de sentir, no de pensar, es que yo sentía que teníamos que hacer algo más, que teníamos que seguir empujando los textos bibliográficos, no solamente la hemeroteca, no solamente algunas estadísticas, sino que tenemos que dejar por escrito la participación de las mujeres en la política, y que era un desperdicio si yo no aprovechaba la oportunidad histórica en la que me estaba enfrentando, porque podía entonces, o sea, me encontraba en una posición en la que, si bien pues la mayoría de las mujeres a las que entrevisté no son mis amigas, no son mis amigas íntimas, algunas sí, otras evidentemente no, pero sí quisieron ser parte de la investigación. Y yo decía, es que si no las entrevisto hoy, ahora, en estos años, yo no sé qué vaya a pasar en 10. Yo no sé si siga yo con ese tema de investigación, no sé qué me depare la vida misma, pero era una necesidad por mantener vigente y visibilizar a la participación política de las mujeres. Muchas gracias, maestra. Otra de las preguntas nos dicen, ¿piensa que la sororidad fue algo determinante para que las mujeres tengamos una representación en la política? Definitivamente. Maestra, ya no se escucha su audio. Se dejó de escuchar su audio. Ahora sí. Ahora sí, gracias. El tema de sororidad definitivamente sí. Definitivamente hemos tenido que ser sororas para participar, pero algo que quiero recalcar es que no necesariamente sabían esas mujeres que estaban siendo sororas, sino más bien ellas ejercían su participación, ejercían su derecho, ejercían su actividad y no llevaban en el tintero todavía este concepto.
no todas, algunas sí eran más conscientes de su participación política como género, pero no se concientizó a viva voz el concepto de sororidad, pero de que existió, definitivamente existió. Muchas gracias, maestra. Nos preguntan también, ¿cómo fue su experiencia en la recopilación de información sobre el trabajo realizado por mujeres en el Estado? Híjole, fíjate que así es algo muy personal que yo lamento, es que no pude entrevistar a todas las mujeres que yo hubiera querido. El tiempo también es corto, era corto en ese momento porque pues yo estaba en un programa CONACYT, de excelencia CONACYT, entonces CONACYT te paga, el Estado te paga para que tú crees ciencia, ¿no? Pero el tiempo es corto, yo tenía solamente un par de meses para poder hacer estas entrevistas, me quedé con ganas de seguir entrevistando a mujeres y desafortunadamente por temas de salud no pude entrevistar a dos, que lamento mucho no haber podido entrevistar en su momento, pero fue un ejercicio riquísimo. La verdad es que lo que se muestra en la investigación y lo que alcanzo a mostrar aquí en la conferencia es muy poquito en comparación a todo lo que platiqué con ellas y todas las anécdotas que me platicaron acerca de su participación política, pero fue, la experiencia fue riquísima, fue llenadora en muchísimos sentidos, tengo en el recuerdo muchísimas anécdotas muy significativas, pero sí me di cuenta que forzosamente tenía que utilizar la historia oral para poder hacer esta investigación, y yo creo que se sigue necesitando. Gracias, maestra. Otra de las preguntas nos dicen, ¿las mujeres que entrevistó usted en su trabajo ya tenían una posibilidad de toma de decisión en la política pública del Estado? Fíjate que con este tipo de conceptos que utilicé de las redes, ninguna, excepto tal vez podría decir de una, pero ninguna mujer se le brindó porque sí este derecho a la participación. Sí había vínculos, sí tenían vínculos, pero el inicio de su participación fue por decisión propia. Y aquí quiero aclarar algo. El hecho de que si un amigo, un primo, un hermano, mi papá, me haya metido, entre comillas, a la política, no quiere decir que permanezca en ella. El empuje de estas mujeres, el alcance de sus decisiones, su entereza, es las que las mantuvieron vigentes. Recordaremos a mujeres incluso que han estado en puestos públicos, en puestos de decisión, que estuvieron en su momento y que ya después dejaron de estar. Y esto habla bueno, muchas cosas, muchos factores pueden pasar, pero las que permanecen, habla de su entereza y su constante preparación para poderse mantener vigentes en la política. Y bueno, la diputada Mari, la misma licenciada Palomé, que no me dejarán mentir, se necesita garra para mantenernos en una vida política y sobre todo en puestos de decisión. Gracias. La última pregunta. ¿Considera que las mujeres tienen más participación en la construcción del Estado siendo solteras y sin hijas o casadas con hijos? Fíjate que esa pregunta la podemos llevar en cualquier ámbito. O sea, a mí me lo pueden preguntar, que soy directora en una secretaría, se lo pueden preguntar a una profesora de la universidad, se lo pueden preguntar a quien sea, y yo creo que la respuesta seguramente va a ser la misma. No es fácil, pero se puede. No es fácil, definitivamente no es fácil. Nosotros cargamos con una doble jornada laboral, esto es una realidad, estudios lo demuestran así, pero imposible no es. Hay algo muy bonito que yo misma he experimentado y que estas mujeres, en muchas de las anécdotas me platicaron, y ahorita ya le ponemos nombre y apellido, lo llamamos sororidad, pero esta red,
este ejercicio de la red que nosotras hacemos, no estoy hablando de la red si política, si institucional o educativa, no. Hablo de esta red que nosotras mismas nos abrazamos, nosotras mismas nos empujamos, nosotras mismas nos protegemos para poder seguir avanzando. Nuestra familia, otras mujeres, también hombres, porque hombres también estamos hay hombres que están en la construcción completamente conscientes de esto y que nos ayudan a empujarnos, pero esta red que creamos para poder ser mamás y poder estar en puestos de decisión y poder estar en una élite, definitivamente se logra, definitivamente se puede. Muchísimas gracias, maestra Angelia Buitrón Blanco, por toda su expertise, por haber compartido con todas y todos los que el día de hoy se conectaron por la página de Facebook esta conferencia tan nutrida. A nuestras autoridades, la diputada Susana Hurtado, muchísimas gracias, a la maestra Mari Haddad y a nuestra presidenta, la licenciada Omega Iztar Ponce Palomeque. Y es importante también hacer mención que otro de los proyectos que también tenemos por parte de la comisión en el marco de la conmemoración del 8 de marzo fue la campaña Mujeres Históricas, que consiste en un micrositio con actividades interactivas, entre ellas las de un memorama que consistió en la imagen y bibliografía de 9 mujeres de la península, resaltando en particular las de Quintana Roo, que tiene como objetivo visibilizar sus contribuciones que abrieron camino para la igualdad entre hombres y mujeres, ocupando cargos políticos distinguidos, realizando una destacada labor comunitaria, así como por su relevancia en las luchas sociales. Las bibliografías de María Petrona Huicap, Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina Gutiérrez, Candelaria Ruz Patrón, Raquel Cicerón, Lumanda Barquet Pérez, María Lavalle Urbina, Luz María Zabaleta Islas y María Cristina Sangre Aguilar son parte de este memorama que hicimos con mucho respeto a todas y cada una de ellas y a su gran labor y aportación en la construcción del Estado. Esta actividad la pueden descargar y la pueden encontrar también en nuestro portal de la Comisión de Derechos Humanos, www.cdhecurro.org.mx, en el cual también podrán realizar actividades interactivas para conocer parte del glosario por la igualdad de las autoridades del mujeres. En la comisión seguimos a su disposición ofreciendo asesoría jurídica, brindándoles asistencia cuando sus derechos hayan sido vulnerados o bien para organizar actividades de capacitación para aprender más de nuestros derechos humanos y ejercitarlos. Y nuevamente, a nombre de nuestra presidenta, la licenciada Omega Iztar Ponce Palomeque, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, agradezco a nuestras autoridades, la diputada Susana Hurtado Vallejo, por su participación, a la maestra Mari Haddad Castillo, directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer, también por su participación, y a nuestra maravillosa ponente, la maestra Angelia Buitrón Blanco. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, autoridades.